Hay un tipo de dolor que no nace de la pérdida, sino de la resistencia. No sufres solo porque algo terminó. Sufres porque, en algún lugar muy profundo de ti, sigues esperando que vuelva. Sigues conversando con una puerta que ya se cerró. Sigues dejando encendida una lámpara para alguien que ya no vive en esa casa interior. Y mientras dices que quieres soltar, en silencio sigues alimentando la raíz de aquello que te hiere. Eso es lo más difícil de aceptar, que muchas veces no nos rompe lo que se fue, sino la parte de nosotros que se niega a dejarlo ir. Tal vez fue una relación, tal vez una amistad, tal vez una versión de ti mismo que ya no existe, tal vez una promesa, una ilusión, una vida que imaginaste y que nunca ocurrió como pensabas. Y sin embargo, aunque el tiempo avanzó, aunque el mundo cambió, y aunque la otra persona siguió su camino, o la realidad te obligó a despertar, dentro de ti algo sigue diciendo: no debería haber sido así. Ahí comienza el sufrimiento, no en el final, sino en la guerra contra el final. Y hoy quiero llevarte hacia una comprensión que puede cambiar la manera en que miras tus pérdidas, tus apegos y tus heridas más silenciosas. Porque el desapego no es frialdad, no es indiferencia, no es dejar de amar. Es algo mucho más profundo, mucho más difícil y también mucho más liberador. Es el arte de amar sin poseer, de recordar sin encadenarte, de honrar lo vivido sin convertirlo en prisión. La pregunta que atravesará todo este viaje es esta: ¿qué parte de ti sigue sufriendo por lo que ya terminó? ¿Y por qué no puede dejarlo partir? No es una pregunta pequeña. No se responde con prisa. No se responde desde la mente que justifica, sino desde el alma que por fin se atreve a mirar. El Tao enseña que la vida se parece al agua. El agua no discute con la forma del río. No se aferra a la piedra que tocó hace un instante. No le pide a la corriente que vuelva atrás. Pasa, rodea, desciende, continúa. Y precisamente por eso, porque no se endurece, porque no se aferra, porque no combate cada curva del camino, el agua conserva su pureza y su poder. Nosotros, en cambio, solemos vivir como si fuéramos roca. Queremos fijar los momentos, queremos congelar los vínculos, queremos retener lo que por naturaleza vino a moverse. Y luego nos preguntamos ¿por qué duele tanto? Pero lo que duele no es que la vida cambie, sino querer obligarla a quedarse quieta para no incomodarnos. Lo que duele no es que alguien se vaya, o sino la historia que construimos alrededor de su partida. La historia que dice: sin eso ya no soy el mismo. Sin esa persona me falta una parte. Si terminó, entonces nada fue real. Si no me eligieron, es porque no valgo. Y ahí está la herida verdadera. No se trata solo de perder algo afuera. Se trata de lo que esa pérdida despierta adentro. El miedo a no ser suficiente. El miedo a ser olvidado. El miedo a quedarte solo contigo mismo. Por eso tantas personas no sufren por amor, sino por apego. No sufren por lo que vivieron, sino por lo que habían depositado en eso. Su identidad, su seguridad, su necesidad de ser vistas, su esperanza de que alguien las salvara de sí mismas. Y cuando eso cae, no solo cae un vínculo, cae una estructura interna. Hace mucho tiempo, en una aldea al borde de un bosque de bambú, vivía un anciano conocido por su serenidad. La gente venía a él cuando no podía comprender su propio dolor. Un día llegó un joven con el rostro agotado y los ojos llenos de rabia contenida. Le dijo: «Maestro, no puedo soportarlo más. Ella se fue, y desde entonces no encuentro paz. Todo me recuerda lo que perdí. Todo me hiere. Dime qué hacer para olvidar». El anciano no respondió de inmediato. Lo llevó hasta un pequeño embarcadero
donde descansaba una barca de madera. El lago estaba quieto. El aire casi no se movía. Entonces le dijo: «Sube a la barca». El joven obedeció. El anciano soltó la cuerda que la mantenía amarrada a la orilla, pero dejó una mano sobre ella. La barca quiso avanzar. El agua la llamaba. El lago estaba abierto ante ella, pero no podía moverse. «¿Qué ves?», preguntó el anciano. «La barca no avanza», respondió el joven. «Usted la sigue reteniendo». El anciano lo miró con dulzura. «Eso mismo haces tú con lo que ya terminó. Quieres que tu vida avance, pero al mismo tiempo sigues sosteniendo la cuerda. Y luego culpas al agua por no llevarte a ninguna parte». El joven guardó silencio, y el anciano añadió: «Olvidar no es cortar el lago, soltar es abrir la mano. Hay en esta imagen una verdad que toca directamente la vida moderna. ¿Cuántas veces decimos que queremos sanar, pero seguimos revisando el mensaje antiguo, el perfil, la memoria, la herida? ¿Cuántas veces decimos que queremos avanzar, pero seguimos atando nuestro valor a alguien que ya no está, a un rechazo, a una etapa cerrada, a una imagen de lo que debió haber sido? No es que no puedas seguir, es que una parte de ti aún cree que soltar equivale a traicionar lo vivido. Pero no, soltar no borra el amor. Soltar no niega la historia. Soltar no convierte en falso lo que una vez fue verdadero. Se trata de algo más sutil. Se trata de dejar de pedirle al pasado que siga ocupando el lugar del presente. Porque cuando el pasado invade el presente, ya no miras la vida tal como es. La miras a través del velo de la ausencia. Y entonces todo se contamina. Lo nuevo te da miedo. Lo simple te parece insuficiente. La calma te parece vacía. La soledad te parece castigo. Sin darte cuenta, empiezas a vivir no desde lo que eres, sino desde lo que extrañas. Y ese es uno de los mayores extravíos del alma. En otra enseñanza antigua se habla de un hombre que caminaba cada día con un espejo envuelto en seda. Decía que era un objeto sagrado, porque en él había visto el rostro de la persona que más había amado. Nunca lo soltaba. Dormía con él, viajaba con él, o lo protegía del polvo, del sol, de la lluvia. Con los años, el peso del espejo empezó a encorvar su espalda. Su brazo se debilitó. Su paso se volvió lento. Pero él insistía en cargarlo porque temía que si lo dejaba, también perdería el recuerdo de ese amor. Un día, agotado, se encontró con una mujer que lavaba telas junto al río. Ella lo vio temblar y le preguntó: «¿Qué llevas ahí con tanto temor?». Él respondió: «Llevo mi pasado. Si lo suelto, me quedo vacío». La mujer sonrió con compasión y le dijo: «No estás cargando un recuerdo. Estás cargando el miedo a descubrir quién eres sin él». Y en ese instante, el hombre comprendió algo terrible y hermoso. Durante años no había protegido el amor. Había protegido su propia incapacidad de renacer. ¿Cuántas personas viven así? No defendiendo una historia, sino una identidad herida. No aferradas a una persona, sino a la versión de sí mismas que existía cuando esa persona estaba. No reteniendo el amor, sino evitando el vértigo de volver a encontrarse sin apoyos. Por eso el desapego asusta tanto, porque no te quita solo algo externo, te deja frente a frente con el espacio interior que habías llenado con ruido, con expectativas, con dependencia, con fantasías. Y sin embargo, ese espacio no es tu enemigo. El Tao también habla del valor del vacío. La taza sirve por el hueco que contiene. La casa sirve por el espacio que permite habitar. La música respira gracias al silencio entre las notas. No se trata de llenar cada ausencia. Se trata de aprender a escuchar lo que la ausencia vino a revelar.
A veces, lo que se fue no vino a destruirte. Vino a mostrarte dónde te habías abandonado por vivir para ser amado. Dónde te habías perdido por miedo a no ser suficiente. Dónde habías confundido unión con dependencia, entrega con sacrificio, amor con necesidad. Cuanto más te aferras a lo que ya terminó, más te alejas de la parte de ti que necesita ser abrazada ahora. Y quizá esa sea la verdad más incómoda, que muchas veces no lloramos solo por alguien que se fue. Lloramos porque al irse nos dejó solos con nosotros mismos. Y no sabíamos cuánto nos habíamos dejado para después. Hay una escena interior que casi nadie ve. Ocurre en silencio, detrás de la tristeza visible, detrás del insomnio, detrás de esa costumbre de volver una y otra vez a lo que ya pasó. Es una escena íntima. Una parte de ti sigue sentada junto a una puerta cerrada, convencida de que esperar es una forma de amor. Y tal vez lo has llamado lealtad. Tal vez lo has llamado profundidad. Tal vez incluso lo has llamado esperanza. Pero no siempre es amor lo que te hace quedarte donde ya no hay vida. A veces es miedo. A veces es orgullo herido. A veces es la negativa a aceptar que el mundo no giró según la forma en que tu corazón lo imaginó. El Tao no lucha contra lo que cambia, lo acompaña, lo comprende, lo honra sin intentar retenerlo. Nosotros, en cambio, solemos creer que sufrir mucho demuestra que amamos de verdad, como si el dolor fuera una prueba de pureza, como si el desgarro prolongado le diera nobleza a lo vivido, como si permanecer rotos fuera una manera de decir, mira cuánto significó para mí. Pero no es que el sufrimiento prolongado honre el amor, es que a veces no sabemos quién seríamos sin esa herida. Y entonces la convertimos en identidad. O decimos, soy la que fue abandonada, soy el que perdió su oportunidad, soy la que siempre ama más, soy el que nunca logra ser elegido. Poco a poco, el dolor deja de ser una experiencia y se vuelve un nombre. Deja de ser una estación del alma y se convierte en casa. Y ahí empieza el verdadero extravío. Porque lo que duele no es solo lo que terminó, sino la historia que empiezas a repetir sobre ti mismo a partir de ese final. Una historia que te encierra. Una historia que selecciona tus recuerdos como un juez parcial. Una historia que no mira toda tu vida, sino una sola grieta, y desde ahí decide quién eres. Por eso el desapego no es un acto superficial. No se trata de borrar fotos, cambiar rutinas o pronunciar frases de fortaleza vacía. Se trata de desmontar la narrativa secreta que une tu valor a aquello que perdiste. Pues se trata de dejar de decir, si esto terminó, yo fracasé. Si no me amaron como esperaba, no merezco amor. Si me soltaron, entonces yo no era suficiente. No, no es que no fueras suficiente. Es que estabas intentando ser suficiente para una historia que no podía continuar. No es que te faltara valor. Es que el desenlace no dependía solo de tu deseo. No es que todo haya sido mentira. Es que incluso lo verdadero puede terminar. Hay flores que duran un día. Hay atardeceres que duran minutos. Hay ciertas lluvias que tocan la tierra una sola vez y, sin embargo, dejan el campo transformado. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que algo haya sido valioso, aunque no haya sido permanente? Porque el ego quiere garantías, quiere duración, quiere posesión, quiere convertir la experiencia en propiedad. El alma, en cambio, sabe otra cosa. Sabe que hay encuentros que no vinieron a quedarse, sino a despertarte. Sabe que hay pérdidas que no vienen a vaciarte, sino a devolverte a ti. Sabe que hay finales que parecen castigo, pero son umbrales.
En los antiguos relatos del Este se cuenta la historia de un jardinero que había dedicado años a cultivar un árbol de ciruelo. Lo cuidaba con paciencia, lo protegía del viento, retiraba las hojas secas del suelo, observaba cada brote como si fuera un milagro. Aquel árbol se convirtió en el centro de su vida. No había mañana en que no alabara su forma, ni tarde en que no se sentara bajo sus ramas como si estuviera ante un maestro. Pero un invierno llegó más duro de lo habitual. El frío partió una de las ramas principales. La nieve debilitó el tronco. Y cuando la primavera regresó, el árbol ya no floreció. El jardinero cayó en desesperación. Dejó de regar el resto del huerto. Cerró la puerta de su casa. Se negaba a caminar por el jardín porque no soportaba mirar el lugar donde antes había belleza. Un viejo viajero pasó por allí semanas después y lo encontró consumido por la pena. Le preguntó: ¿Qué has perdido? El jardinero respondió: He perdido el árbol que daba sentido a este jardín. El viajero observó en silencio el terreno descuidado, las semillas sin regar, la tierra endurecida, las otras plantas muriendo lentamente bajo el abandono. Luego dijo: No has perdido solo un árbol, has entregado todo el jardín a aquello que ya no vive. El hombre no comprendió de inmediato. Entonces el viajero tomó una rama seca caída junto al tronco muerto y la sostuvo en su mano abierta. Cuando una rama cumple su ciclo, cae. El árbol no se humilla por eso. La tierra no lo vive como ofensa. El cielo no detiene las estaciones. Solo el ser humano convierte un final en un altar de sufrimiento y deja morir lo que todavía puede florecer. Esta historia toca algo muy real en nuestra vida. ¿Cuántas veces, después de una ruptura, de una pérdida, de una decepción, abandonamos todo lo demás? Nuestro cuerpo, nuestra paz, nuestras amistades, nuestra creatividad, nuestro presente, como si una sola herida tuviera derecho a secar todo el jardín. Y no se trata de minimizar el dolor, se trata de no volverlo soberano, se trata de sentirlo sin coronarlo, de escucharlo sin obedecerlo en todo, de respetar la tristeza sin permitir que te robe lo que aún está vivo en ti. Porque cuanto más conviertes una pérdida en el centro absoluto de tu identidad, o más dejas de percibir las otras formas de vida que todavía te rodean. El apego tiene esa trampa. Estrecha tu mirada hasta hacerte creer que solo existe aquello que te falta. Y cuando solo ves lo que falta, te vuelves incapaz de reconocer lo que permanece. Tu respiración, tu conciencia, la posibilidad de aprender, la dignidad de volver a empezar, la ternura silenciosa con la que la vida, incluso rota, sigue ofreciéndose. A veces el desapego comienza con una verdad muy sencilla y muy dura. Nadie puede quedarse para siempre en la forma exacta en que tú lo necesitas. Ni una persona, ni una etapa, ni una versión de ti, ni una emoción. Todo se mueve, todo se transforma, todo pide ser amado sin ser aprisionado. Por eso el sabio no cierra el puño sobre la arena. Sabe que cuanto más aprieta, más pierde. Abre la mano, y al abrirla, no retiene nada, pero tampoco destruye nada. Esa imagen de la mano abierta contiene una de las enseñanzas más profundas del Tao. La mano cerrada quiere controlar. La mano cerrada quiere asegurar. La mano cerrada vive en tensión porque teme perder. La mano abierta no es débil. La mano abierta confía. No porque sepa que nada cambiará, sino porque ya comprendió que la paz no nace de impedir el cambio, sino de no romperse con él. En la vida cotidiana, esto significa algo inmenso. Significa amar sin convertir al otro en refugio absoluto. Dar sin negociar identidad. Acompañar sin poseer.
recordar sin habitar para siempre en el recuerdo, llorar sin hacer del llanto una religión, honrar una historia sin seguir arrodillado ante sus cenizas. No se trata de volverte frío, se trata de volverte libre, porque quien no sabe soltar tampoco sabe recibir de verdad. Llega a lo nuevo con manos ocupadas. Mira a las nuevas personas a través de heridas antiguas. Confunde una oportunidad con una amenaza. Confunde paz con vacío. Confunde estabilidad con aburrimiento, porque su sistema interior se acostumbró a vivir en tensión. Y entonces repite. Repite el vínculo, repite la dinámica, repite la carencia, repite la decepción. No porque el destino lo castigue, sino porque sigue mirando la vida desde la forma del apego. Por eso sanar no es solo pasar página, es aprender a leer de otro modo, es mirar una ausencia y dejar de preguntarte, ¿por qué me quitaron esto? Para empezar a preguntar, ¿qué me está mostrando esta ausencia sobre mí? Quizá te muestre tu dependencia del reconocimiento. Quizá tu miedo al abandono, quizá tu costumbre de darte por entero para no ser dejado atrás, quizá la forma en que confundiste intensidad con amor, quizá la forma en que te traicionaste para sostener una imagen. Esa es la puerta, no la puerta del regreso, no la puerta de recuperar lo que terminó, la puerta del conocimiento interior. Y solo quien se atreve a cruzarla descubre que el desapego no es perder, es dejar de perderte a ti mismo en aquello que no puedes retener. Hay un momento en toda herida en el que ya no estás luchando contra lo que pasó, sino contra lo que significa para ti que haya pasado. Y ese momento cambia todo, porque mientras creías que sufrías por alguien, por una pérdida, por una despedida, en realidad estabas enfrentándote a algo más hondo, la imagen que construiste de ti mismo alrededor de esa historia. Con la parte de ti que dijo, si esto termina, yo me derrumbo. La parte que convirtió un vínculo en identidad, una ausencia en definición, un rechazo en sentencia. Por eso soltar parece tan difícil, porque no solo temes perder lo que fue, temes perder la versión de ti que se organizó alrededor de ello. Y sin embargo, hay una verdad que el Tao susurra una y otra vez a quien está dispuesto a escucharla. Nada de lo que realmente eres puede ser destruido por lo que termina. Puede doler, puede desorientarte, puede hacerte atravesar noches largas y silencios extraños, pero no puede arrancarte el núcleo de tu ser. Solo puede arrancarte las capas con las que te habías confundido. El dolor verdadero no siempre viene a castigarte. A veces viene a desvestirte, a quitarte las certezas falsas, a mostrarte dónde mendigabas amor, dónde vivías esperando permiso, dónde habías entregado tu centro a lo externo, dónde habías puesto tu paz en manos de alguien que nunca tuvo la responsabilidad de sostenerla. Eso no significa culparte. No se trata de reprocharte haber amado. Se trata de mirar con honestidad cómo amaste, desde dónde amaste, qué esperabas secretamente recibir, qué vacío intentabas llenar. Porque el desapego no empieza cuando algo se va. Empieza cuando dejas de pedirle a esa ausencia que te explique quién eres. En un monasterio perdido entre montañas, un discípulo acudió una noche al maestro después de años de práctica. Había meditado, había leído los textos, había servido en silencio, y aún así llevaba en el pecho una tristeza que no se disolvía. Le dijo, «Maestro, he comprendido muchas enseñanzas, pero no puedo soltar a una persona que ya no está en mi vida. Sé que todo cambia, sé que nada permanece, sé que debo dejar ir, pero mi corazón sigue aferrado. ¿Qué me falta entender?» El maestro no respondió. Encendió una pequeña campana de bronce
y la hizo sonar una sola vez. El sonido llenó el cuarto. Vibró en las paredes de madera, tembló en el aire frío. Luego, poco a poco, se fue apagando hasta desaparecer. El maestro preguntó: ¿A dónde fue el sonido? El discípulo bajó la mirada. No supo qué decir. Entonces el maestro añadió: Eso que llamas perder también es así. No desaparece en la nada, cambia de forma. Deja de estar donde tu mano lo buscaba, pero permanece donde tu conciencia puede honrarlo sin poseerlo. El discípulo escuchó en silencio, y el maestro concluyó: Tu sufrimiento no nace de que el sonido haya cesado, nace de que quieres encerrarlo dentro de una campana que siga sonando para siempre. ¡Qué imagen tan precisa para nuestra vida! ¿Cuántas veces queremos que algo siga sonando dentro de nosotros, aunque su eco ya haya cumplido su ciclo? Queremos prolongar una emoción, un vínculo, una etapa, una validación. Y cuando la vibración natural termina, la mente lo vive como una injusticia, como si lo valioso solo mereciera existir si pudiera quedarse intacto. Pero no es que algo pierda su verdad por terminar, es que nuestra mente aún no sabe amar sin aprisionar. No se trata de olvidar el sonido, se trata de no exigirle que siga sonando para probar que fue real. Del mismo modo, no necesitas borrar a quien amaste, no necesitas negar lo que sentiste, no necesitas endurecerte para no volver a sufrir. Se trata de algo más fino, más maduro, a más luminoso. Dejar de convertir el recuerdo en residencia. Dejar de habitar para siempre una habitación que pertenecía a otra estación de tu alma. Porque una cosa es recordar, y otra muy distinta es vivir encarcelado en la memoria. Una cosa es honrar una historia, y otra es seguir ofreciendo tu energía, tu presente y tu identidad a algo que ya no puede responder. Lo que duele no es amar. Lo que duele es usar el amor para no mirarte. Lo que duele no es perder. Lo que duele es creer que, sin aquello que perdiste, ya no sabes quién eres. Lo que duele no es el vacío, sino entrar en él sin haber aprendido a reconocerte dentro. Por eso el Tao no le teme al vacío, lo comprende como matriz, como espacio fértil, como el lugar donde lo nuevo todavía no tiene forma, pero ya está siendo gestado. La semilla no ve el árbol cuando cae en la tierra oscura. Solo siente oscuridad, humedad, ruptura. Y sin embargo, justo ahí, en ese enterramiento aparente, comienza la transformación. A muchos les ocurre lo mismo. Creen que se están acabando, cuando en realidad están rompiendo la cáscara de una identidad antigua. Creen que la vida les quitó demasiado, cuando en realidad los está despegando de lo que ya no puede contener su expansión. Creen que el vacío es castigo, cuando en realidad es el espacio sagrado donde por fin pueden escucharse sin ruido. Cuanto más corres para llenar el vacío, más te alejas de su enseñanza. Cuanto más huyes de la soledad, más dependes de cualquier presencia para no sentirte caer. Cuanto más necesitas que otro te confirme, más frágil se vuelve tu centro. Pero cuando por fin te sientas en silencio con lo que duele, sin distraerte, sin dramatizarlo, sin idealizar lo perdido, sin convertir tu herida en un trono, algo empieza a ordenarse. No de golpe, no como un milagro ruidoso, sino como amanece el cielo antes de que lo notes. Primero dejas de pelear, luego dejas de perseguir explicaciones, después dejas de negociar con lo irreversible, y un día descubres que ya no estás esperando. Ese día no siempre llega con euforia, a veces llega como una paz discreta, como una habitación ventilada después de mucho encierro, como una tela en blanco después de haber cargado colores ajenos durante demasiado tiempo. Y ahí comprendes algo esencial. Soltar
no era expulsar a nadie de tu corazón. Era dejar de expulsarte tú de tu propio presente. No era volverte indiferente. Era dejar de sacrificar tu paz para seguir siendo fiel a una herida. No era cerrar el alma. Era abrirla sin miedo a que todo lo vivo tenga su propio ciclo. No era dejar de amar. Era aprender a amar sin convertir el amor en una cadena. Tal vez por eso tantas tradiciones del Este hablan de la seda sin teñir, de la madera no tallada, del espejo limpio, del agua transparente. Porque la esencia no necesita tanta acumulación. Lo que eres en lo profundo no necesita aferrarse tanto para existir. Eres antes de ser elegido. Eres antes de ser confirmado. Eres antes de ser comprendido por otros. Y cuando recuerdas eso, el apego pierde fuerza. No porque el corazón se vuelva de piedra, sino porque por fin deja de mendigar en el mundo lo que solo puede nacer de una relación honesta contigo mismo. Quizá aún haya algo en ti que llore. Está bien. Quizá aún haya noches en las que el pasado regrese como un perfume viejo. Está bien. Quizá todavía haya preguntas sin respuesta. Está bien. La paz no llega cuando todo queda explicado. Llega cuando ya no necesitas explicarlo todo para poder seguir viviendo. El río no resuelve cada curva, la atraviesa. El árbol no retiene cada hoja, la deja caer. El cielo no se aferra al sonido de la campana, lo recibe y lo deja ir. Tú también puedes aprender esa sabiduría. Puedes mirar lo que terminó y decir, gracias por lo que revelaste. Puedes mirar lo que dolió y decir, no haré de esta herida mi identidad. Puedes mirar el vacío y decir, no correré a llenarte con cualquier cosa. Primero voy a escuchar lo que vienes a enseñarme. Puedes abrir la mano. Puedes aflojar el pecho. Puedes dejar de vivir inclinado hacia una puerta cerrada. Y quizá, justo en ese gesto invisible, empiece tu regreso. No el regreso a quien eras antes. Eso ya pasó. El regreso a alguien más verdadero, más simple, más libre, más tuyo. Alguien que ya no necesita retener para amar. Alguien que ya no necesita ser elegido para reconocerse. Alguien que comprende que lo que se va no siempre era una pérdida. A veces era una devolución. La devolución de tu centro. La devolución de tu mirada. La devolución de tu propia vida. Así que si hoy hay algo que aún te cuesta soltar, no te juzgues. Míralo con ternura. Pregúntate qué parte de ti lo sigue sosteniendo. No para castigarte, sino para abrazar lo que en ti todavía tiene miedo. Y cuando estés listo, aunque sea poco a poco, haz el gesto más sagrado. Abre la mano. Si alguna parte de este camino resonó contigo, te puedes dejar en los comentarios la palabra suelto o compartir aquello que hoy tu alma empieza a comprender. A veces, nombrar lo que por fin estamos listos para dejar ir también es una forma de volver a casa.